Para el trabajo, técnicas avanzadas para la mediación y el rol del mediador, en la maestría de Construcción de Paz nos hemos reunido cuatro compañeros, cuatro profesionales que vivimos en el departamento del Cauca: Juliet Patricia Castro, Lady Hidrobo, Natalia Martínez y quien les habla, Víctor Armando Martínez, que nos hemos reunido y hemos estado charlando sobre la situación de nuestro departamento, la situación de conflicto que tenemos por la guerra que vive nuestro país, Colombia, pero especialmente lo que genera, lo que está generando en nuestro territorio la falta de tierras para grupos poblacionales, indígenas, afros y campesinos en medio del conflicto armado, en medio de la presencia de cultivos ilícitos. Creemos, estamos convencidos que estar en esta maestría nos permite aportarle realmente a nuestras comunidades, a las que representamos en los diferentes espacios. Creemos que el capacitarnos como mediadores o como conciliadores, estamos aportando a la paz. Queremos construir paz en nuestro territorio, queremos construir paz en nuestro departamento, en nuestras familias, en la sociedad en la que diariamente vivimos. Y nos parece que es un ejercicio muy importante, este ejercicio de podcast y compartir con los profesionales multidisciplinarios, para aportarle a la paz de nuestra región. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas, compañeras, a este espacio de conversación. Pues hoy queremos hablar del proceso de la mediación y la conciliación. Es un tema muy importante, ¿no? Para quienes hacemos parte queremos construir paz en nuestros territorios, en nuestra vida diaria, en lo que vivimos nosotros acá en nuestro país, en nuestro departamento del Cauca. No queremos que sea un espacio académico tradicional, sino que compartamos pues nuestras vivencias, lo que hemos aprendido durante estos meses en la maestría, eh, de manera pues bien cercana, con situaciones que nos presentan en la vida real, cuando tratamos de entender conflictos y buscar pues salidas dialogadas. En Colombia, pues los conflictos comunitarios, familiares, territoriales son muy comunes. Los vivimos prácticamente diariamente. Nosotros que estamos en la parte pública y los compañeros en la charla previa, cada una de las diferentes entidades. Pues la mediación se ha convertido en una herramienta clave para prevenir la violencia, ¿sí? Y fortalecer el tejido social en estas comunidades. Pues dentro de ese diálogo que hemos tenido, para empezar, quisiera preguntarles por qué creemos que el proceso de mediación es tan importante cuando hablamos de construcción de paz y no solo el hecho de resolver problemas. Entonces, nuevamente, bienvenidas, compañeras, a este espacio tan importante que nos sirve para nuestra formación en la maestría, pero nos sirve sobre todo a que aportemos y empecemos, sigamos aportando de la mejor manera y preparados en nuestro medio, acá en el departamento del Cauca. Bueno, creo que la importancia de la mediación reside un poco en que pone en el centro de la discusión a las personas, en realidad llámense grupos poblacionales, comunidades y demás, y no solamente al conflicto como tal. Entonces, generalmente, pues uno suele pensar que la mediación es sentar a conversar, a hablar, a discutir a dos partes para llegar a una negociación frente a alguna situación en especial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso arranca mucho antes con el hecho de ya reconocer que se encuentra o se tiene un conflicto entre, entre dos o más partes y que se requiere de poder tener espacios para poder conversarlo, hablarlo y de alguna manera entender qué es lo que está sucediendo en cada una de ellas. Generalmente en los contextos colombianos, en especial creo que pues nosotros podríamos hablar de nuestra zona o nuestro departamento como el Cauca. Generalmente vemos o quienes hemos trabajado en campo, en zonas con comunidades, nos damos cuenta que el tema de los conflictos
generalmente se da por un tema de manejo de tierras, de la gestión del manejo de los territorios, conflictos comunitarios por el tema del agua, cómo se resuelve todo este tema con los vecinos y demás, y todas estas situaciones que se van presentando pues con el diario vivir de las comunidades, entre otras situaciones de más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos procesos de mediaciones también son procesos que deben tener en cuenta eh, espacios donde las partes puedan poder expresar emociones, miedos, necesidades que normalmente pues no suelen aparecer en espacios que son pues ya considerados legales o de la misma eh, pues legislación o la misma normatividad que normalmente se ajusta pues a todo ese tema de conciliación o mediación, que cuando se dan estos espacios entre las partes como las comunidades, pues generalmente se sientan a hablar, a conversar, a exponer la situación de cada una de ellas, y creo que en el caso del departamento del Cauca, pues sí es muy recurrente que tengamos varios espacios entre negociaciones entre las comunidades, lo que uno llama acá las negociaciones entre las comunidades y el Estado, que en últimas también son espacios donde se escucha a la gente, se escuchan los conflictos y se llegan o no a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, desde la construcción pues, de la paz, la mediación nos permite como transformar la manera en que entendemos el conflicto y no terminamos viéndolo como algo negativo, sino como una oportunidad pues para poder relacionarnos con las diferentes entidades, con las diferentes comunidades, con los diferentes actores sociales. Y pues en ese sentido también me gustaría saber cómo ven ustedes ese rol del mediador dentro de todo este proceso, dentro de todo este proceso. Bueno, yo creo que esa palabra pues me parece bastante importante, la de mediador, ya que es un término que hemos utilizado mucho a lo largo tanto de nuestra, eh, digamos, en nuestro estudio como tal, como en la maestría, como a lo largo de los conflictos. Es una palabra que se utiliza bastante. Yo considero para mí que el mediador básicamente cumple el rol de ser un facilitador del diálogo. Pues no se limita a alguien que impone soluciones, sino que es alguien que acompaña a las partes a entenderse mucho mejor. Por ejemplo, en las primeras etapas del proceso como tal, lo que hace es generar confianza, explica las reglas, se asegura de que todas las personas tengan la misma oportunidad de hablar. En el caso puntual de Colombia, de nuestro país, un ejemplo muy común que se da aquí cuando hablamos de mediación de conflictos es en el tema familiar o ya sea comunitario, donde existen relaciones previas, pues emociones acumuladas, conflictos que digamos que ya llevan mucho tiempo, digamos que en estos contextos. Y en esos momentos es cuando un mediador realmente puede ayudar a que las partes pasen de la acusación al reconocimiento como tal del otro, que es algo que es una práctica que pues, se da mucho en este tipo de conflictos, ya que olvidamos que pues más allá de que nosotros también digamos que tengamos un problema, pues también existe la otra parte, que es lo que siempre pues se hace, ¿no? Como olvidar qué está pasando, qué, por lo que está pasando el otro, qué situación pues también puede estar atravesando esta persona, esta familia, estos vecinos. Entonces, cuando estos procesos como tal avanzan, el mediador básicamente es el que facilita que que se identifiquen pues los intereses comunes y que los acuerdos a los que se llegan sean realistas y sostenibles en el tiempo, que también pues es el fin real que debería tenerse cuando se hacen este tipo de intercambios o de momentos, ya que pues desde una perspectiva de paz,
lo más importante no es solamente cerrar el conflicto y decir, bueno, ya pues no se va a generar más conflicto, sino que es evitar que esto se repita en un futuro. Digamos que aunado con esto, quisiera pues preguntarle aquí pues en este podcast a los compañeros, no sé qué diferencias ven ellos entre la mediación y la conciliación en este tipo de contextos. Bueno, primeramente, considero que además de enmarcar las diferencias entre estos dos mecanismos para pues, solucionar conflictos, es resaltar el factor común de ellos, ¿no? El cual parten de un mismo objetivo que es resolver los conflictos de manera pacífica y evitar que estos escalen a instancias judiciales. Sin embargo, la diferencia principal está en el rol que asume el tercero y en la forma en que se construye la solución. Por ejemplo, en el caso de la conciliación, en espacios como las casas de justicia, en nuestro país, el conciliador tiene un papel más activo. No solo escucha a las partes, sino que también propone alternativas de solución, generalmente apoyadas pues, en la norma jurídica o en criterios de equidad. Esto resulta muy útil en conflictos donde las personas necesitan una orientación clara sobre lo que la ley permite o recomienda frente al tipo de conflictos que se están tratando, en conflictos como familiares, civiles, laborales. Mientras si ya nos vamos al mecanismo de la mediación, el enfoque o el rol del mediador es distinto. Aquí el mediador no impone ni sugiere soluciones, sino que facilita el diálogo para que sean las propias partes quienes construyan sus acuerdos. Esto hace que este proceso se centre mucho más en la autonomía, en la empatía, la corresponsabilidad y el empoderamiento de los afectados dentro del mismo conflicto. Esto lo vemos ya que no solo pues, la intencionalidad de resolver el conflicto en sí mismo, sino que se pueden desarrollar habilidades para que en un futuro, en el evento tal de que se generen más conflictos, pues tengan la habilidad de manejarlos sin necesidad de llegar a estas instancias. Un ejemplo claro, pues podría ser los conflictos entre vecinos, no sé, el manejo de espacio público, un espacio común donde algunos vecinos o algunos líderes quieran utilizarlo para, no sé, actividades culturales, algunos otros para zonas de estacionamiento. Entonces, en este caso, el mediador pues ayudaría a que los vecinos expresen cómo se sienten, identifiquen sus necesidades y lleguen por sí mismos a un acuerdo que funcione para ambas partes. A pesar de que estas diferencias, ambos mecanismos comparten principios fundamentales, que sería pues otro factor común en el manejo de ambos mecanismos, entre los que se menciona la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad y la búsqueda del consenso. Sí, además, pues desde una perspectiva de construcción de paz, tanto la mediación como la conciliación construyen a fortalecer habilidades sociales como la escucha activa, la empatía, el respeto y el reconocimiento de la diferencia. Sí, es como tanto lo común en ambos mecanismos como las diferencias principales que marcan pues cuándo utilizar un mecanismo y cuándo pues el otro. Bueno, creo que es muy importante desde cada una de nuestras disciplinas, desde nuestras experiencias como profesionales, que pongamos lo que vivimos, ¿no? Cómo podemos usar lo que hemos aprendido como
en la mediación o como mediadores que seremos en el futuro, que primero pues aprendamos a reconocer cuál es la diferencia clara, ¿no? En la práctica de la mediación y la conciliación, y que eso pues no genere más situaciones de conflicto, ¿sí? Creo que en la charla con las compañeras nos damos cuenta de que cada uno desde su experiencia y los conocimientos adquiridos en la maestría podemos identificar claramente que nuestro papel en la mediación, ¿sí? No es la responsabilidad que asumimos como como mediadores pues en los diferentes conflictos familiares en nuestra sociedad, eh, y darnos cuenta en qué momento tenemos la capacidad, estamos preparados, tenemos la experticia para ser unos conciliadores pues con la capacidad pues de hacerlo como tal. Entonces creo que pues para cerrar podemos decir en últimas que el proceso de mediación realmente aporta al proceso de construcción de paz, que normaliza el diálogo como una herramienta para gestionar y ayudar en los conflictos en un departamento como el nuestro, en un país como el nuestro, donde la violencia pues es recurrente y la vemos desde la familia, desde nuestro barrio, nuestra junta, nuestro corregimiento, nuestro municipio, y ya llega a niveles pues de violencia tales de que vemos muertos, desapariciones, secuestros, pero nace desde allá también, desde nuestra misma familia, esa mediación que nos permita que un joven no se vaya para la guerra, mediar entre papá y mamá, entre padres e hijos, para que ese hijo decida tomar el camino de seguir estudiando, trabajar y no irse a la guerra. Alguno de los actores, desde allá arranca la construcción de paz y así por el estilo. Entonces, como como estudiantes pues en construcción de paz, vemos que la mediación nos muestra que es posible construir soluciones desde las palabras y desde la escucha. Entender que esos procesos nos preparan, ¿sí? Para acompañar el conflicto de manera más ética, más responsable, reconociendo que este proceso que el proceso es tan importante como el resultado final. Entonces, pues muchas gracias, compañeros. Creo que nosotros todos hemos aprendido un poco desde las experiencias de cada uno, y definitivamente seguimos aprendiendo cada vez más y cada asignatura más en nuestra maestría de construcción de paz. Muchas gracias, muy buenas noches para todas.